tutti, grazie per essere presenti. Bueno, podemos empezar. Buenas tardes a todo el mundo. Me gustaría agradecer a los ponentes que tenemos hoy aquí con nosotros. Tienen un alto rango de profesionalidad y que hacen posible la conferencia de hoy. Tiene lugar una conferencia muy importante. Hace 3 años empezamos esta batalla. Bueno, quizá la palabra batalla es demasiado, pero bueno, sí que es un tipo de batalla a favor de los quesos naturales. Nuestro principal objetivo es celebrar en nuestro evento de Cheese, o quizá para el año que viene, es mostrar quesos naturales y tener quesos que no estén hechos a través de leche pasteurizada. Queremos mostrar quesos que no tengan ningún tipo de aditivo o estén creados de forma industrial. Empezamos así pues hace 3 años y es un movimiento muy complicado. Es complicado, de hecho, hablar con expertos, pero incluso lo es más hablar con los consumidores. Cuando hablamos de consumir leche o lácteos, todo el mundo no entiende las diferencias. Hemos organizado degustaciones de quesos hechos a partir de leche cruda o leche pasteurizada y hemos visto que todo el mundo prefiere los quesos hechos con leche cruda. Es difícil, sin embargo, que la gente entienda este mundo invisible de los quesos y a veces es muy difícil clasificar los microorganismos como animales. Cuando pensamos en las bacterias, en los hongos, pensamos que son animales como los leones, como las ballenas, pero claro, por supuesto, esto es algo muy extraño de pensar, ¿no? Es imposible de comprender del todo lo que son las bacterias. Nos movemos, por decirlo así, en un mundo invisible. Y tenemos una cierta actitud de desconfianza y de miedo hacia los microorganismos, hacia las bacterias. Aquí tenemos a ponentes profesionales y vemos que cuando se habla de microorganismos, siempre hablamos de cosas negativas, de enfermedades, de infecciones como la listeriosis, que salen siempre en las noticias. Pero este mundo invisible nos da una ventaja y es que nos da la oportunidad de crear comida y alimentos fermentados como los quesos, entre muchos otros ejemplos. Sin embargo, vemos que la sociedad tiene cierto escepticismo con el tema de las bacterias. Pero veremos aquí hoy que este mundo invisible es el que hace que el queso sea lo que es. Es decir, estamos hablando no de los fermentos industriales, de los fermentos naturales. Por ello, en las ponencias de hoy, vamos a hablar de este tema, de este mundo invisible que nos rodea. Es complicado comprenderlo en sí mismo, como ya hemos dicho, pero hemos invitado a 3 científicos, 2 científicos de hecho, y un productor de quesos naturales que luchan en este entorno de este mundo invisible. Así que me gustaría darle la palabra a Noela Marcelino. Gracias por participar en la conferencia de hoy. Es una monja benedictina, bióloga, y empezó a producir quesos ya en el año 1977. En un lugar que es muy importante para la microbiología.
porque la desconfianza en Estados Unidos es incluso mayor que la que hay en Europa. Así que Noela tiene la palabra. Madre Noela tiene la palabra. Muchas gracias. Voy a compartir la pantalla para que puedan ver las diapositivas. Muchas gracias por la presentación. Esta es la vaca que me introdujo al mundo de la microbiología. Cuando la obtuvimos en los años 70, descubrimos que podíamos hacer quesos porque es una buena manera de almacenar la leche y no sabíamos cómo hacerlo. Así que una mujer francesa vino a visitarnos y nos enseñó cómo producir estos quesos. Era una mujer joven de Francia cuya abuela le enseñó el proceso de crear quesos. Pasamos mucho tiempo produciendo quesos de forma muy tradicional, con moldes, como podemos ver en la imagen. Por supuesto, no podemos crear los mismos quesos que en Francia, en los Estados Unidos. La verdad es que ni nos acercamos a la calidad francesa de este tipo de quesos, pero aún así podíamos producir queso. Es importante saber que nosotros nunca utilizamos fermentos industriales ni ningún tipo de hongos industriales. Usamos leche cruda. Yo he observado a los quesos cómo maduran a lo largo del tiempo. Hay una serie de microorganismos que crecen en los quesos y este proceso es bastante predecible sin utilizar productos industriales. Yo empecé estudiando otra cosa, pero terminé estudiando microbiología en la universidad por el tema de los quesos. Así que lo que quisimos hacer es intentar visualizar el proceso que se da a la hora de crear los quesos en la corteza de dichos quesos y ver cómo se crean estas poblaciones de microorganismos. Utilizamos un microscopio de luz. Este es el queso en el día cero, es decir, sin ningún tipo de microorganismos. Y vimos que usando este microscopio especial que amplía la imagen de forma exponencial, vemos que no hay ningún tipo de bacteria. No hay ningún tipo de crecimiento en la superficie. Y lo que vimos es ácido láctico. Esta bacteria es la responsable, perdón un momento por la diapositiva. No podemos ver las imágenes bien, pero bueno, el día 2, ¿qué sucede? Pues vemos que el queso es cubierto por una especie de una capa fina de microorganismos. Se trata de levaduras que no podemos ver en pantalla, no lo sé por qué, pero en el día 7 podemos ver una capa un poco más amplia que consigue metabolizar el ácido láctico, que contribuye al sabor del queso y a las vitaminas de este. Se llama centrosoma de levadura. Vemos también las estructuras que crean, que son esporangias, de esta forma que podemos ver en pantalla. El día 9, este queso ya tiene una capa más amplia y suave. Y a la derecha podemos ver este hongo, que es como una especie de levadura que crece alrededor de la superficie. En este aspecto me centré en mi trabajo, en mi doctorado. Vemos que es un hongo parecido a la levadura que es de suma importancia para el desarrollo del queso.
Después de 2 años, nuestra maestra volvió y le llamó la atención esta formación de microorganismos bicelulares que podemos ver en la imagen y que recubren el queso. En el día 37 tenemos una superficie seca bajo la cual podemos encontrar esta bacteria que le da un color anaranjado al queso y que tiene un alto pH y que además le da ese olor especial al queso. Necesita un alto pH para crecer y además es muy tolerante a la sal y al ambiente donde madura el queso. Y esto pasa en tan solo 2 milímetros de superficie y de cobertura del queso. Tenemos la levadura y tenemos todas estas bacterias y microorganismos y por supuesto también la cuajada. Vemos que en un proceso convencional de la producción del queso se dan muchos microorganismos. ¿Y por qué producimos los quesos? Y utilizamos la tierra. Pues porque en la tierra hay más de 1.000 millones de células bacteriales y más de 1 millón de especies de hongos. Y estos microorganismos lo que hacen es contribuir al desarrollo del queso y nos beneficiamos de su metabolismo y de sus propiedades. El proceso bioquímico tiene 3 partes principales. Primero, la fermentación de la lactosa de la leche, que se convierte en ácido láctico. Después, la hidrólisis de los lípidos, que se convierten en ácidos grasos. Y así sigue el proceso. Aquí están las cuevas de Saint-Julien, donde producimos nuestros quesos. Durante muchas generaciones, esta familia ha producido quesos en este tipo de cuevas. Y me dijo que los inspectores no pueden matarnos porque estos tipos de quesos son al final la memoria gastronómica de Francia. Él es el propietario de esta quesería, su familia ha producido quesos durante generaciones y empezaron a utilizar este proceso convencional hace más de 200 años. Guardan sus quesos en estas cuevas bajo tierra. Y se benefician de las propiedades de las bacterias que se encuentran en estas. Los queseros vieron que gracias a mantener los quesos en este tipo de cuevas, los quesos desarrollaban ciertas propiedades especiales. Se beneficiaban de los hongos naturales de la tierra y aportaban una gran diversidad a los quesos. Hemos utilizado la técnica amplificada del ADN, una PCR, y hemos comprobado que cada queso tiene diferentes microorganismos y diferentes componentes. Aquí vemos los resultados del estudio que hemos realizado. ¿Y qué podemos sacar de estos estudios? Hemos visto que 13 de los 18 analizados son únicos. ¿Y por qué nos importa el tema de la biodiversidad? Porque los queseros
tradicionales han visto que la biodiversidad es una herramienta para producir sus quesos. Si cambiaba, por ejemplo, la temperatura del ambiente o si modificaban la etapa de maduración y la duración, pues podía afectar al sabor del queso, por ejemplo, también a la reducción del amargor del queso, la neutralización de la cuajada, etc. Se trata de salvar la biodiversidad entre los queseros tradicionales. En estas cuevas usan esta serie de tablas de madera para almacenar sus quesos en vez de hacerlo en el suelo. En muchos casos también se utiliza esta especie de manta que contribuye también al desarrollo del queso, que ya se ha utilizado, esta técnica se ha utilizado desde hace mucho tiempo en Francia. Lo que vemos es que este tipo de manta lo que hace es beneficiar el crecimiento de ciertos microorganismos que asimismo benefician el desarrollo y la maduración del queso. Ellos son queseros tradicionales y nosotros, los científicos, podemos ayudarlos a identificar lo que hace sus quesos tan especiales. Hay materiales como la madera que benefician este proceso de la maduración del queso. E incluso benefician a el desarrollo de ciertos microorganismos. Gracias a estos estudios podemos apoyar a los queseros tradicionales para que puedan seguir produciendo sus quesos maravillosos. Gracias por invitarles y siento que algunos vídeos no hayan funcionado. Gracias por la invitación de nuevo. Muchas gracias. Creo que Patrick Mercier es responsable del baluarte del queso de Camembert y estoy seguro de que él está de acuerdo con lo que ha comentado la madre Noela. Y hablando del Camembert, el Camembert es un queso icónico en Francia. Es un icono francés. De hecho, los queseros que producen este tipo de el Camembert están luchando para defender su origen natural. ¿Y cuál es la situación ahora mismo, Patrick? Pues cada queso tiene sus características propias. Por supuesto, nosotros queremos hacer el mejor queso posible, que al mismo tiempo sea también sano. Para nosotros es importante, a pesar de que la industria haya encontrado maneras de producir en masa este tipo de quesos, nosotros mantener nuestras tradiciones. Porque el Camembert se ha vuelto un queso muy monótono, me refiero al que se vende de forma industrial. Y poco a poco he podido experimentar que ha habido unos intentos por parte de la industria de homogeneizar el sabor del Camembert. Por ello, hemos decidido luchar en contra de esta tendencia. Y estabas mencionando la leche cruda.
Pues la leche cruda es una leche que no se ha calentado. Y aunque seguimos esta norma, por ejemplo, si hacemos ciertos quesos, vemos que podemos utilizar leche cruda, pero es cierto que a veces el sabor es un poco más homogéneo. Por ello, la refrigeración nos puede ayudar en ese sentido, a crear un poco de grasa en la leche, como vemos en la industria, y vemos que lo que pasa es que el sabor se ve afectado. El alimento que le damos a las vacas también es muy importante. Es importante que nuestras vacas crezcan en el campo, que consuman los microorganismos que vienen con la hierba. Y así veremos que estos animales, las vacas, podrán absorber esta biodiversidad que se encuentra en la naturaleza. Si no refrigeramos esta leche, podemos preservar esta microflora que se encuentra en la leche y que pase a nuestros quesos. Pero esto es un proceso frágil porque debemos garantizar la ausencia de infecciones. Por ello, intentamos limpiar y desinfectar bien las vacas, les hacemos controles a la leche para que no haya ningún tipo de patógeno y al final decidimos intentar poner en marcha un poco el sentido común. De modo que nosotros no refrigeramos la leche, sino que intentamos analizarla y ver que no haya ningún patógeno. Mantenemos la leche a ciertas temperaturas, de modo que los microorganismos y las bacterias puedan mantenerse vivos para que le sigan dando ese sabor terroso a nuestros quesos. Pero es un proceso muy complicado, sin duda, porque parece contradecir a veces lo que oímos sobre los estándares de higiene, que entendemos como consumidores. Para nuestros quesos Camembert, queremos lograr un sabor un poco más suave y los maduramos en un periodo corto. Es decir, si se produce una contaminación, no hay margen de tiempo para que ésta desaparezca, para que la infección se vaya. Y esto es un reto adicional a nuestra producción de quesos, pero estamos preparados y lo hemos hecho durante ya más de 9 años en los que hemos estado produciendo Camembert. Y estamos convencidos de que nuestros granjeros, nuestras vacas, puedan otorgar un sabor especial a nuestros quesos. Por ello hemos querido dejar la marca de denominación de origen atrás, porque no confiamos del todo en esta etiqueta. Hemos añadido levadura también. Tenemos a 10 personas trabajando en nuestro equipo. Y podemos trabajar tan solo hasta las 8 de la tarde, más o menos.
tenemos que estar al pie del cañón desde las 5 de la mañana hasta las 8. Pero tan solo en este periodo de tiempo. Y si no usásemos la levadura, no podríamos ni siquiera abandonar nuestra granja, la producción. De modo que no nos vemos en la obligación de utilizar la levadura. En cuanto a las vacas, nosotras las limpiamos de acuerdo con la ley francesa y encontramos la levadura que usamos en nuestro campo. Por ello recurrimos a la universidad para estudiar la microflora que se encuentra en nuestros propios campos y poder usarla de este modo en el futuro. De este modo podremos garantizar que no añadimos ningún microorganismo artificial a nuestros quesos. Hay muchísimas recetas diferentes para producir quesos. Podemos decir, no, yo no añado nada, son quesos naturales, o al revés, pero yo estoy muy orgullosa de haber escogido una de las producciones más difíciles que hay y es producir el queso Camembert. No es muy lácteo el queso, tiene más agua, por lo tanto nos aporta muchos retos la producción del queso Camembert. Y este es el reto que tenemos entre las manos y que estamos orgullosos de haber iniciado. Gracias. No he mencionado todo lo que tenía en mente. Me pueden hacer cualquier pregunta, pero bueno, era para hacer que el debate fluyese un poco. Sí, yo tengo una curiosidad. ¿No utilizáis ningún tipo de suero de leche, fermentos? Lo que intentamos principalmente es no tener problemas en la producción del queso. Lo que hacemos es identificar todas las producciones, todos los lotes y intentar evitar riesgos. Por ahora no lo estamos haciendo. Es decir, hasta ahora, según mi información, nadie usa suero de leche en mi zona. Bien, no estoy del todo de acuerdo, pero bueno, por supuesto, acepto tu opinión. Ahora tiene la palabra Duccio. Duccio Cavalieri ha estado trabajando con nosotros durante muchos años. Es un profesor de microbiología en la Universidad de Florencia y además es experto en sistemas complejos. ¿Y qué hay más complejo que la microflora que se encuentra en los quesos? Pues diríamos que nada. Así que le hemos invitado para hablar de la biodiversidad, de este tipo de biodiversidad invisible. Y de cómo defenderla. Bien, yo considero que lo primero que hay que tener es un buen conocimiento de la biodiversidad microbiológica. El experimento que nos ha enseñado la madre Noela demuestra que conocemos muy poco este tipo de procesos, como para
tener una guía racional de este tipo de procesos. Me gustaría mencionar un par de aspectos que nosotros como seres humanos podemos empezar a tener en cuenta para controlar la biodiversidad. En el caso de los quesos, por ejemplo. He pensado en usar un PowerPoint para que nos ilustren un poco los ejemplos que voy a mencionar. Los quesos forman parte de nuestra evolución cultural y los debemos considerar desde un punto de vista antropológico. Es decir, los humanos hemos pasado por diferentes fases y nos hemos adaptado a diferentes dietas. Podríamos decir, por ejemplo, que cuando en 1680 Anton van Leeuwenhoek fabricó el primer microscopio, pudimos empezar a descubrir el mundo de los microorganismos. Empezamos a analizarlos de forma visual. Sin embargo, esta mujer, Fanny, que vemos en pantalla, nunca recibió ningún premio por descubrir estos microorganismos y analizarlos en el microscopio. Ahora hemos evolucionado mucho. Y sabemos mucho más que lo que vemos en las placas del microscopio. Si tomamos una muestra de tierra, vemos que hay millones de microorganismos que a veces se nos escapan a la comprensión humana. Hay muchísimos laboratorios hoy en día que analizan los microorganismos que encontramos en la tierra, en los seres humanos, y los centran en la biodiversidad microbiológica. Vemos que muchos de estos microorganismos los creamos nosotros mismos. Estos microorganismos interactúan con nuestro cuerpo en los intestinos. Hipócrates decía que todas las enfermedades vienen de los intestinos y la salud también depende de este aparato digestivo. La dieta es uno de los sistemas fundamentales para cambiar la microbiótica que se encuentra en nuestro interior. Aquí vemos la evolución humana. Al principio teníamos un tipo de dieta y al final logramos domesticar a ciertos animales que nos servían como alimento. La dieta ha cambiado significativamente. Al principio éramos cazadores y recolectores. Y luego pasamos a domesticar a los animales y se nos ocurrió la idea de usar la leche de estos animales para alimentarnos. Pero esto es un problema. ¿Por qué? Porque la leche solo se digiere bien cuando somos bebés, cuando somos recién nacidos. Después nos es mucho más difícil digerir esta leche. Hemos coexistido durante muchos años, miles y miles de años con estos animales. Y
nosotros inventamos los quesos para poder preservar la leche de los animales. Vemos que los quesos ayudan a las personas que no pueden digerir la leche a digerirla mejor. Las intolerancias empezaron en los humanos, empezaron por los microorganismos que nosotros consumimos. Y están desapareciendo. Estos microorganismos nos ayudaban a digerir la leche y ahora ya no están, por eso surgen más intolerancias. Así que la importancia está en cómo crear microorganismos de forma natural. Pues tenemos un buen ejemplo y una buena manera de hacerlo, y son los quesos. Estos quesos actúan como un filtro. Ellos introducen este tipo de microorganismos en nuestro cuerpo, pero filtrados, de manera que no nos hagan daño, sino que nos sean útiles. Las sustancias que se usan en la industria alimenticia son, de hecho, muy reducidos. Es decir, necesitamos muchos más. En cambio, en los quesos, estos microorganismos se multiplican. Este es un estudio de un amigo mío de la Universidad de Harvard que hizo una especie de análisis parecido al de Madre Noela. Analizaron y estudiaron la biodiversidad microbiótica y vemos que esta es inexpugnable. Tenemos miles y millones de bacterias, de hongos que proliferan en la corteza del queso. Ahora tenemos las herramientas, en comparación con el pasado, para analizar esta diversidad microbiótica. Tenemos los métodos para analizar esta biodiversidad, para establecer patrones. También se tratan las infecciones. Por ejemplo, es cierto que hay ciertos quesos donde han salido casos de salmonela. Pero esto forma parte de un proceso que se puede analizar y se puede controlar. Al final, nosotros como humanos hemos sido capaces de conservar un producto que es la leche y convertirla en algo, es decir, el queso, que nos permite mantener y almacenar la leche para seguir ingiriéndola en el futuro. Pero, sin embargo, usar sueros industriales ha hecho que la biodiversidad de nuestros quesos que cree una homogeneidad. Y se pierde esta biodiversidad tan nutritiva y tan importante en los quesos. Los probióticos que compramos de forma extra en las tiendas ya están presentes en muchos de nuestros productos, en quesos, por ejemplo, y hay muchos estudios que lo demuestran. Hemos realizado un estudio con varias universidades de Tayikistán a Bolonia
donde se ha analizado el kéfir. Y estamos intentando analizar los quesos al mismo tiempo y hemos visto que hay diferentes tipos de cepas de levadura en los quesos y en el kéfir. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué es importante hablar con el público e indicarles que este tema es importante? Pues porque hace 80 años empezamos a utilizar los supermercados. La globalización ha llevado a una gran simplificación de la industria alimentaria, una simplificación de nuestra dieta, que, por supuesto, ha dejado atrás esta diversidad, que al mismo tiempo nos protege de ciertas enfermedades gastrointestinales. Una biodiversidad que forma parte de muchos de nuestros quesos. Podemos recuperar la biodiversidad, la microbiodiversidad, y lograr un mundo donde no nos sobrepase la desinformación. Tenemos que cuidarnos y cuidar nuestros microorganismos como lo hemos hecho durante mucho tiempo. Y tenemos la manera de hacerlo, tenemos la manera de identificar estos microorganismos y aprovecharlos. Tenemos, de hecho, las herramientas para hacerlo. Hemos utilizado los datos para estudiar este mundo invisible. Y podemos utilizar estas herramientas tecnológicas y la revolución tecnológica para estudiar esta biodiversidad y darle a nuestros queseros las herramientas suficientes que les permitan producir alimentos ricos en gusto y en microorganismos. Esta información nos es muy útil para tener más información también como consumidores. Muchísimas gracias, Ducho. Está claro, la teoría está clara, lo difícil es pasar a la práctica. Nosotros desde Slow Food lo intentamos, pero sin duda es difícil. Pero bueno, seguimos intentándolo y no nos rendimos. Cada uno tendrá 5 minutos y me gustaría preguntarle a Madre Noela si la certeza de que hay un mundo invisible puede llegar a calar entre los consumidores que están un poco obsesionados con el tema de la higiene, por ejemplo, que son más bien escépticos. ¿Cree que están al tanto y que conocen este mundo invisible? Cuando nosotros empezamos a producir queso con nuestros hongos en la corteza, los estadounidenses no confiaban en probar nuestros quesos porque pensaban que estaban sucios, entre comillas. Pero cuando lo probaron, les encantó y empezaron a comprarlo. Lo que he observado es que la idea de que muchas veces el queso está sucio ha cambiado en los Estados Unidos. Creo que la gente está buscando comida local, natural, y quieren apoyar a estos pequeños productores. Este movimiento está creciendo en los Estados Unidos. A la gente le importa lo que come. Los productores queseros norteamericanos tienen
un gran orgullo con relación a sus quesos. Les están dando nombres de personas importantes en la región, por ejemplo, y están probando de implementar estos microorganismos en la producción de esos quesos. De modo que vemos que la situación está evolucionando mucho en los últimos 30 años en Estados Unidos, lo cual es positivo. Sí, incluso diría que la situación ha cambiado en menos de 30 años. En Francia hay más conciencia en torno a este tema, ¿cierto, Patrick? Aunque sea complicado a veces hablar de queso con los franceses, ¿o qué piensa Patrick? Pues, como ya he mencionado, hay ciertos quesos de denominación de origen controlado y he aprendido mucho sobre este tema a veces. Hay ciertos quesos que son más propensos a coger ciertas técnicas convencionales. En Francia intentamos usar técnicas convencionales siempre que podemos, aunque hay veces que no se pueda aplicar en todas las producciones. Es importante, sin embargo, intentar evitar a toda costa que haya problemas de higiene, por supuesto, problemas de contaminación. Si tuviese un problema de este tipo, básicamente no podría seguir en la producción, de modo que no nos podemos permitir cometer errores. De este modo vemos que hay muchos retos que superar, porque al final lo que queremos es crear naturalidad en el proceso. Sin embargo, sin cometer errores, porque si no, podríamos dañar nuestra reputación si tuviésemos algún problema en algún momento. Y esta es una manera bastante francesa de considerar la situación. Hablábamos de utilizar ciertos materiales. Por ejemplo, nosotros usábamos la madera en la producción, pero la regulación francesa nos obliga a utilizar el plástico. De modo que es complicado implementar a veces esta producción convencional. Cuando usamos un material nuevo, vemos que necesitamos más tiempo para lograr el mismo resultado. De modo que intentamos buscar soluciones para seguir adelante y seguir produciendo nuestros quesos. La dieta de nuestras vacas también es muy diversa y esto es importante para los animales y también para nosotros, por supuesto. Sí, y a Ducho me gustaría preguntarle, esta idea del control de la producción, ¿está relacionado con la higiene o la higiene es parte del problema? Bien, la higiene es parte del problema y voy a dar un ejemplo concreto. Hemos hablado de rebaños, de campos. Y tenemos que mencionar el impacto de los químicos en nuestros campos en los últimos 60 años, que al final ha afectado también al ecosistema.
debemos ser capaces de controlar los microorganismos teniendo en cuenta los ecosistemas al completo. El señor Mercier ha mencionado cómo trabaja con los microorganismos en la leche de sus vacas. Y de este modo podemos entender lo que significa esto para nosotros. En otro tipo de esferas, por ejemplo, en las viñas usamos pesticidas, fungicidas, pero estas sustancias no solo matan a los patógenos, sino también otros microorganismos que son buenos. Es un sistema sin duda complicado que tiene que ser considerado como un ecosistema completo. Cuando buscamos patógenos como la salmonela, por ejemplo, listeriosis, etcétera, también debemos considerar que hay una teoría básica en la medicina evolutiva, y es que cuando consumimos ciertos patógenos de pequeños no es negativo, no es dañino, porque esto beneficia a nuestro sistema inmunológico y hace que a la larga nos podamos defender de estas infecciones. En vez de esterilizarlo todo, puede que sea incluso positivo tener cierto contacto con ciertos patógenos, sobre todo de pequeño. Ahora vemos con el COVID que no paramos de limpiarlo todo, nos protegemos, por supuesto. Y es una pandemia mundial, pero la higiene es excesiva, también daña la piel, por ejemplo. De modo que no debemos obsesionarnos mucho con este tema. Cuando éramos niños, nos poníamos los juguetes en la boca, por ejemplo. Y se han llevado a cabo diferentes estudios sobre cómo reconstruir la microbiótica. Y la mejor manera que se ha encontrado, en este caso en un experimento con ratones, es darle tierra, que consuman tierra. Por supuesto, vemos que la tierra es la clave para la biodiversidad. Esta tierra contiene buenos microorganismos buenos y también patógenos, por supuesto, mezclados, pero también buenos, no debemos olvidarlos. Hemos trabajado en África y hemos visto que los niños de Burkina Faso tenían unas condiciones alimentarias pésimas, bebían agua sucia de pozos, de agua no potable, con animales por el medio. Pero al mismo tiempo veíamos que niveles de ciertas enfermedades infecciosas era menor que en niños que han estado siempre protegidos. Publicaremos un artículo sobre este tema porque vimos que hay ciertos alimentos contaminados que de hecho tienen patógenos que actúan como antibióticos. Es decir, puede haber que haya quesos naturales que contengan bacterias que nos ayuden a luchar en contra de otras bacterias negativas que pueden destruirlas a nivel microbiológico. Podemos decir que es una especie de sistema equilibrado que se mantiene en una sinergia continua. Estamos al final, llegando a la recta final de nuestro evento, Madre Noela puede contribuir, pero tenemos solo 4 minutos. Sí, solo me gustaría mencionar o comentar algo que Patrick ha mencionado. Creo que es importante diferenciar los quesos desde el punto de vista de la seguridad.
hay quesos que son menos acuosos que el camembert. Por ejemplo, es decir, creo que lo que ha mencionado Patrick es muy importante. El camembert tiene un pH alto gracias al hongo, lo que le hace también más susceptible a tener otro tipo de patógenos. La maduración es mucho más corta que, por ejemplo, otros quesos como el parmesano. Así que es importante saber que la seguridad de estos quesos que maduran en moldes es un tema que se debe explorar mucho más. Porque el tiempo de maduración es mucho más corto, como hemos dicho, hay menos margen de reacción que en otros quesos. Y yo la verdad es que admiro a Patrick, admiro su proceso y admiro el trabajo que está haciendo con las universidades. Sin duda hay que tener cuidado a la hora de añadir fermentos industriales, porque al final en poco tiempo, en un muy poco margen, estamos hablando de ver qué bacterias sobreviven y qué no. Como digo, hay muy poco margen de maniobra. Pero creo que lo que Patrick está haciendo es sin duda maravilloso y es una muy buena manera de preservar la biodiversidad microbiológica y de preservar un queso maravilloso como es el de camembert. Sí, Madre Novela te acaba de dar la absolución definitiva. Es imposible hablar de todos los aspectos en el evento de hoy, pero lo que sabemos es que los fermentos industriales al final lo que hacen es destruir muchas bacterias y esta biodiversidad microbiótica. Pero por supuesto yo no soy un experto y no quiero politizar el tema, pero sin duda ha sido un evento muy interesante. Sí, voy a decir un último comentario y es que debemos tener cuidado con los fermentos. Porque, por ejemplo, puede ser interesante estudiar hasta qué punto las cepas de fermentos van a cambiar la comunidad global. Y estoy de acuerdo con lo que se ha dicho y estoy de acuerdo con que el proceso de maduración es imprescindible para realizar estos estudios y para tener en cuenta la biodiversidad. Es cierto que en ciertos quesos como el camembert la microbiología es más difícil de controlar. Por eso entiendo perfectamente que al final se usen este tipo de fermentos, porque la línea es muy fina entre el éxito y el fracaso, y entre la seguridad y la no seguridad. Pero considero que hay que realizar más investigaciones al respecto y son ideas y modelos maravillosos sobre los que investigar conjuntamente con las universidades. Bien, una pregunta, pero ya sin respuesta. Es decir, ¿antes no se usaban fermentos y se moría la gente? No, seguramente otra cosa, pero no de consumir productos sin fermentos. Bien, pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a todo el mundo y que tengan una buena noche. Gracias.